Hola, bienvenidos. Hoy vamos a tejer otra puntada distinta. Esta va a tener múltiplos de 6 más 3 cadenas. Por lo tanto, vamos a tejer 6 por 3, 18, más las 3 cadenas nos da 21 puntos en total. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Cargamos hilo y en la 1, 2, 3, 4 tejemos el primer punto alto. Aquí llevamos 2. En los costados vamos a tener 6 y en el centro 5. 3, 4, 5 y 6. Una cadena, nos saltamos una aquí abajo y aquí vamos a tejer 5 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5. Nos saltamos 1, aquí también abajo. Digo, aquí hacemos nuestra cadena, aquí nos saltamos una y aquí vamos a tejer 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. A ver, les voy a explicar esto. Si aumentan más, o sea, por eso les dije múltiplos de 6, pueden 6 por 6, 36, más 3. ¿Qué pasa aquí? Esta siempre va a ser nuestra orilla y nos van a quedar aquí 3 dibujos de 3 bloques, estos 3 bloques para el dibujo. Entonces, la siguiente vuelta vamos a tejer puntos bajos en cada uno, menos, ahorita les digo, en los huecos, estos. Ahí también nos lo vamos a saltar. Vamos a hacer una cadena. Aquí llevamos 4, 5, 6, cadena, nos lo saltamos. Aquí van nuestros 5. Todos los del centro de su tejido van a ser de 5. Este el quinto, cadena, nos saltamos el hueco y aquí van a ser 6. Aquí está. Ahora vamos a empezar con el dibujo. Subimos con 2, cargamos y en el primero vamos a hacer un punto alto sin terminar. Lo vamos a dejar aquí. Cargamos hilo 2 veces, 2 lazadas y en el centro vamos a tomarlo por detrás y vamos a sacar de 2 en 2, pero los 3 últimos van a ir juntos. Ahora, aquí atrás nos están quedando los puntos, ¿los ven? Miren, de aquí salimos. Entonces, en estos 3 que están aquí, vamos a hacer un punto alto en cada uno. 1, 2, son los 3 del centro. 3.
Este es nuestro punto de la orilla. Cargamos doble hilo, tomamos, sacamos 2 veces, cargamos hilo y tomamos el último punto de este bloque. Sacamos 2 y otra vez nos quedan 3 como aquí y cargamos y sacamos los 3 juntos. Y ahí está nuestra puntada. Una cadena y repetimos. Nos saltamos este, hacemos un punto alto sin terminar, doble, cargamos doble y aquí está en el centro, aquí está más fácil de encontrar. Sacamos 2, otros 2 y los últimos 3 juntos. Y volvemos a hacer lo mismo, buscamos en dónde están. 1, 2, 3. Cargamos doble, 2 lazadas. 1, 2, se quedan estos 2. Este es el último punto del bloque. Sacamos 2, cargamos y los 3. Hacemos una cadena y volvemos a empezar en el último bloque. No lo terminamos. Doble, este es el tercero. Acuérdense que este no cuenta, es la orilla. 1, 2 y estos 3 juntos. Y volvemos a tejer los 3 del centro. 2, 3. 2 lazadas en el mismo, subimos 2 veces, cargamos, sacamos 2, cargamos y los 3 juntos. Y en el último, un punto alto. Y aquí la tenemos. Ahora vamos a regresar. Los primeros 6 puntos otra vez. 3, 4, 5, 6. Aquí tenemos hueco, entonces hacemos cadena y nos brincamos a los siguientes 5. 1, 2, 3, 4, 5. Cargamos y los últimos 6. 2, 3, 4, 5 y en la cadena de subida es el sexto. Ahora repetimos. Vamos a repetir el dibujo. Cargamos en el primero, no terminamos el punto alto. Doble lazada y en el centro, aquí se ve, este es el del centro. Cargamos y sacamos 2 veces, de 2 en 2. Luego cargamos y sacamos los 3. Y nos vamos a buscar aquí el primero, el segundo y el tercero. Ahora, este es el quinto. Doble lazada, tomamos, sacamos 2 veces, cargamos para hacer un punto alto, sacamos 2 y estos 3 juntos. Una cadena al aire y volvemos a repetir. 1, 2 lazadas en la del centro, luego 2 y los 3 juntos. Buscamos nuestro punto para tejer. 1,
2, 3. Otra vez. No terminamos, cargamos y en el quinto sacamos 1 y los 3 juntos. Una cadena y repetimos. Un punto alto sin terminar, 2 lazadas, centro, cargamos, sacamos 2, cargamos, sacamos 2, cargamos y sacamos 3. Luego buscamos este punto, 1, en el que sigue el otro y en el tercero el otro. Como estamos en la orilla, aquí les tienen que quedar 2. 2 lazadas, tomamos el mismo, 2 veces, cargamos 1 y los 3 juntos. Y aquí un punto alto. Así es como vamos. Esta puntada, más adelante les voy a enseñar cómo hacerla reversible. Va a tener estas flechas o estas Vs de este lado. Hacemos nuestros medios puntos en donde toquen. Aquí 6. Cadena. Los 5. Cadena. Las 6. Y volvemos a empezar nuestra puntada. Medio punto alto, el punto alto sin terminar, 2 lazadas, aquí está nuestro centro, cargamos, sacamos 2, cargamos, sacamos 2 y cargamos y sacamos 3. Buscamos este punto, es el siguiente, mire, ok. Nuestros 3 del centro, doble lazada, y los 3 juntos. Cadena, me falta una lazada, aquí está, 2, estos 3 juntos, buscamos otra vez este, que es el de junto, dejemos uno en cada uno, nuestros 3, cargamos, nuestras 2 lazadas y vamos a cerrar. 2, aquí la tenemos, miren, es una preciosidad. Y espérenla pronto, se las hago reversible.
Al principio suena como muy enredada, pero no. Cuando uno le está ya repitiendo, tiene su razón de ser el no terminar aquí el punto alto o el tejer los 3 últimos para que queden los mismos puntos y se ve preciosa en cobijas. Esta es la parte de atrás y la he tejido con el dibujo por aquí. En uno de los siguientes videos les voy a enseñar. Ahorita les enseño cómo se ve en grande. Vean qué preciosidad. Me encanta porque tiene muchísima textura. Y aparte es un diseño muy bonito. Aquí está nuestra parte de atrás. Pues ojalá les guste, la disfruten muchísimo y la puedan aprovechar igual que siempre. Saludos, gracias, bye.